Muy buenas, ¿qué tal? Les habla el profesor Odilio Flores y vengo con el ejercicio, un ejercicio más el inciso B de este literal C que dice encuentra la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto y determina los puntos de la gráfica donde la recta tangente es horizontal y utiliza estos puntos para dibujar la gráfica, ¿verdad? Ya en un video anterior le mostré, ¿verdad? Este inciso A, 3x cuadrado menos 12x más 8. Ahorita vamos al inciso B, ¿verdad? 7 menos 6x menos x cuadrado. Entonces para ello primero vamos a encontrar la recta, la ecuación de la recta tangente aplicando, ¿verdad?, la definición de límite. Entonces sabemos siempre pues que lo que tenemos que hacer que es, en donde hay x se sustituye por x más delta de x. Esa es la clave. Entonces aquí hay 7 menos 6x, en vez de x escribimos x más delta de x menos x cuadrado. Entonces en vez de escribir x cuadrado escribimos x más delta de x, ¿verdad? X más delta de x. Entonces una vez que ya lo tenemos planeado empezamos, ¿verdad?, a ejecutar, ¿verdad? Entonces aquí decimos 7 menos 6x más delta de x, ¿verdad? Menos x más delta de x al cuadrado, menos la función que nos dieron, ¿verdad? Menos f de x sobre delta de x, y siempre planteado el límite cuando delta de x tiende a 0, ¿verdad? Entonces en este segundo paso desarrollamos el cuadrado de este binomio, que es igual al cuadrado del primer término, que es x, más el doble de los dos, 2x delta de x, aquí lo tenemos, más el cuadrado del segundo término, aquí tenemos delta de x al cuadrado, ¿verdad? Menos, el 7 es positivo, pero menos por más es menos, el 6 es negativo, pero menos por menos es más 6x, y al igual el menos x cuadrado, pero menos por menos es más x cuadrado, ¿verdad? Luego este signo también, ¿verdad? Este signo también afecta a todo el, ¿verdad?, el binomio, el cuadrado del binomio desarrollado. Entonces nos va a quedar menos x cuadrado, ¿verdad?, menos 2x delta de x y menos delta de x al cuadrado. Entonces podemos notar que este 7 con este menos 7 se nos va a eliminar, este menos 6x con este más 6x, y este menos x cuadrado con el más x cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Solo lo que está en negro, menos 6 delta de x, menos 2x delta de x, menos delta de x cuadrado. Y el siguiente paso pues es factorizar con delta de x. Si sacamos a delta de x, de este me va a quedar solo el negativo 6. Aquí me va a quedar menos 2x y acá me va a quedar menos un delta de x porque está delta de x al cuadrado, ¿verdad? El factor común monomio, ¿verdad? Dividimos a cada término entre el factor común monomio. Entonces delta de x que multiplica entre delta de x que divide se nos cancela porque es igual a 1. Entonces nos queda solamente menos 6 menos 2x menos delta de x. Entonces aquí aplicamos, en el siguiente paso vamos a aplicar el concepto, ¿verdad?, las propiedades, mejor dicho, las propiedades de los límites. Entonces a partir de que aplicamos las propiedades de los límites ya no escribimos, ¿verdad?, ya no denotamos el límite cuando delta de x tiende a 0, sino que de un solo aplicamos la propiedad. Entonces el negativo 6 y el negativo 2x se consideran constantes porque estamos trabajando el límite con base en delta de x, no con base en x. Entonces copiamos menos 6 menos 2x, y aquí sería menos, como delta de x tiende a 0, menos 0. Entonces nos queda que m es igual a menos 6 menos 2x, ¿verdad? Menos 2x. Entonces igualamos la, como nos piden, una de las cosas que nos están pidiendo, ¿verdad?, es que encontremos la pendiente de la recta tangente a la gráfica, y dice determinar los puntos donde la gráfica de la recta tangente es horizontal. Entonces, cuando una gráfica de una recta es horizontal, la pendiente es 0. Por eso m lo igualamos, ¿verdad?, lo igualamos a 0. Es decir, menos 6 menos 2x es igual a 0, ¿verdad? Entonces este menos 6 pasa al otro lado positivo, y este negativo 2x, como está multiplicando, pasa negativo a dividir, ¿verdad?
Cuando cambia de signo es cuando pasa a sumar o a restar, pero cuando pasa a multiplicar o a dividir, si es positivo pasa positivo y si es negativo pasa negativo. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? X es igual a 6 sobre negativo 2, que es igual a negativo 3, ¿verdad? Entonces, ahí va a ser negativo 3. Entonces, si nosotros operamos en la función original ese negativo 3, ese valor de X, porque en X igual a negativo 3 por ahí, ¿verdad? Por ahí va a pasar la recta tangente horizontal a la curva, a la función que nos dieron. Entonces, tenemos, evaluando en ese menos 3 que acabamos de encontrar, nos sale, ¿verdad? Como es 7 menos 6x menos x cuadrado. Entonces, donde está la x, ubicamos el negativo 3. Aquí nos queda 7 y aquí menos por menos es más. 6 por 3, 18, ¿verdad? 7 más 18 es 25, menos negativo 3 al cuadrado es 9, entonces nos queda menos 9. Y 25 menos 9 es 16, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la recta tangente es horizontal en el punto negativo 3, 16. Negativo 3 para X y 16 para Y, ¿verdad? Aquí vamos a ver la gráfica. Recuerden que esta función es 7 menos 6x menos x cuadrado. Entonces, ese menos x cuadrado, ¿verdad? Ese menos x cuadrado, les pido las disculpas porque no es esta la función, ¿verdad? La función es 7 menos 6x menos x cuadrado. Entonces, como es menos x cuadrado, el x cuadrado va acompañado por un coeficiente negativo. Entonces, cuando el coeficiente de la x cuadrada es negativo, la parábola, ¿verdad? Como una función cuadrática, entonces su gráfico es una parábola y entonces abre hacia abajo, porque el coeficiente de la x cuadrado es negativo, ¿verdad? Por eso abre hacia abajo, entonces por eso la recta, ¿verdad? Tangente, ¿verdad? La recta tangente es horizontal en ese punto, en y igual a 16, ¿verdad? En y igual a 16, ¿verdad? Porque ya sabemos que la pendiente es 0, ¿verdad? La pendiente es 0 y encontramos el 16. La pendiente es 0, ¿verdad? Como es totalmente horizontal, la pendiente vale 0, entonces solo nos queda 16, es decir, la ordenada al origen, ¿verdad? Si nosotros miramos para acá, para abajo, aquí tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos, bien abajo, más bien no nos da la vista, bien abajo tenemos el origen, ¿verdad? Donde el eje X se cruza con el eje Y. De hecho, pueden ver que aquí lleva el 7, el 8, el 9, ¿verdad? El 10, el 11, el 2, y donde es 16 en negativo 3, ¿verdad? En negativo 3, donde es 16, ahí, ¿verdad? Ahí entonces es donde la recta tangente puede ser horizontal, ¿verdad? Y como una recta tangente es que toca en un punto a la gráfica, les mencionaba, ¿verdad? Que para que sea horizontal, lógicamente debe de ser en el vértice, ¿verdad? Lógicamente debe ser en el vértice. Ahora, para dibujar, ¿verdad? Para dibujar esta gráfica, porque también nos piden encontrar esos puntos, dice la gráfica, siempre es clave, les he mencionado en el caso de una parábola, partir del vértice, encontrar el vértice y del componente en X, hacer la tabla de valores, ¿verdad? Con unos 4 o 5 unidades, ¿verdad? De 0.5, tanto para la izquierda como para la derecha, para encontrar los puntos, ¿verdad? Que nos ayude a graficar esta. El vértice es indispensable, pero repito, en este caso, en este tema que nos están pidiendo, donde la recta tangente es horizontal, forzosamente el dato que nos piden encontrar es el vértice, ¿verdad? Y pudieron ver que primero, ¿verdad? Encontramos el valor de la pendiente, ¿verdad? Que el valor de la pendiente, ahí está atrás, era negativo 6 menos 2x. Y cuando negativo 6 menos 2x lo igualamos a 0, pues como eso es la pendiente y la pendiente debe de ser 0, lo igualamos a 0, nos dio que x es igual a negativo 3. Luego sustituimos negativo 3 en la, ¿verdad? En la función que nos dieron 7 menos 6x menos x cuadrado y nos dio el componente en y que es 16. Entonces ahí prácticamente ya está encontrado el vértice. No es necesario utilizar ¿verdad? La fórmula del vértice, que el componente en x es menos b sobre 2a y el componente en y es f de menos b sobre 2a. Es decir, lo que nos dio el componente en x lo sustituimos en la función por x y encontramos, ¿verdad? El valor
de Y. Entonces en este caso no es necesario específicamente en este tema que nos están pidiendo donde, ¿verdad?, la recta tangente es horizontal. Forzosamente el ejercicio anterior, el video anterior que les hice, la parábola abre hacia arriba, entonces en el vértice, en la parte baja, por ahí pasaba la recta tangente, y aquí también, ¿verdad? Y aquí también. Entonces, les mencionaba, el componente en X es negativo 3, entonces yo puedo hacer de negativo 3, por ejemplo, hasta 8. O quizá menos, pero si quiero unos 5, pero ya repito, serían 10, porque sería de 0.5 en 0.5. Podemos ver que aquí en la tabla de valores tengo el negativo 3, ¿verdad? Porque es el componente en X, y de ahí para allá tengo hacia la izquierda y tengo, ¿verdad?, hacia la derecha. Entonces aquí podemos comprobar, ¿verdad? Aquí podemos comprobar que cuando X es negativo 4, por ejemplo, miren cuánto es negativo 4 al cuadrado, es positivo 16. Negativo 4 al cuadrado es positivo 16. Entonces nos va a quedar aquí menos 16. Y aquí sería negativo 4 por negativo 6 sería positivo 24. 7 más 24, estamos hablando que es 31, ¿verdad? 31 menos 16, ¿verdad? Es 15. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Cuando X es negativo 5, aquí sería negativo 5 al cuadrado es positivo 25, pero menos este menos nos quedaría menos 25. Y negativo 6 por negativo 5 sería positivo 30, más 7 sería positivo 37, menos 25, ¿verdad? Es 12. Mire, cuando X es negativo 5, ¿cuánto es X a la negativo 5? Es menos 0.5. Menos 0.5 al cuadrado es igual a positivo 0.25, pero aquí sería menos 0.25. Aquí tenemos menos, por menos sería más 6, pues 0.5 es 3, ¿verdad? Es 3. Y entonces 7 más 3 es 10, ¿verdad? 7 más 3 es 10. La verdad que esto es igual, este dato aquí está malo, eso es igual a 9.75. De hecho, miren, espero que se fijen que en estas curvas, como al rato usted no maneja, algunos de ustedes no manejan estos software para hacerlos a través de software las gráficas, y el maestro les puede pedir en la tarea. De hecho, estas son tareas y se piden. Entonces yo a usted le grafico algunos puntos. Bueno, casi todos estos puntos ahí van graficados, y en algunos le escribo la coordenada. Por ejemplo, miren aquí, cuando X es negativo 5, Y es 12, ¿verdad? Aquí ya lo habíamos chequeado y pueden ver que corresponde. Miren, cuando X es negativo 5, Y es 12. Pueden ver que Y es 12, entonces está correcto. Este punto no sé por qué me salió malo, porque esta tabla de valores es generado a través de software, ¿verdad? Es generado a través de software. No sé qué pasó, porque está ese 0, en realidad es 9.75, ¿verdad? Lo podemos checar con la calculadora. Aquí está, miren. 7 menos 6 por negativo 0.5, porque X es negativo 0.5 menos negativo 0.5 al cuadrado, ¿verdad? Entonces pueden ver que es igual a 39 cuartos, que es igual a 9.75, y aquí está el punto, ¿verdad?, graficado. Entonces ahí lleva usted muchos adelantos para, ¿verdad? Este es el único punto que no concuerda. En realidad no sé qué le pasó ahí al software, ¿verdad? Porque lo genera el software esa tabla de valores, porque los demás valores están correctos. Miren el 0, cuando X es 0, 6 por 0 es 0, X al cuadrado es 0, entonces Y es 7. Está correcto, cuando X es 0, Y es 7, ¿verdad? Entonces aquí está, de hecho, ¿ves? Cuando X es 0, miren que este es el eje vertical, y cuando X es 0, no se mueve horizontalmente nada, el punto queda sobre el eje vertical en 7, ¿verdad? Entonces ahí está ¿verdad?, el resultado. Ahí está el ejercicio hecho, espero que les sirva de mucho. Muchísimas gracias, hombre, regáleme la alegría de tenerlos suscritos a mi canal, y no se olvide comentar, compartir, darle like o dislike, ¿verdad? Para eso estamos, manifiéstese, para eso estamos. Que Dios le bendiga, cuídese mucho, con permiso.